Y bueno, la relación humano-robot, siempre hay que, un poco de, no sé, un poco de miedo, quizás, no sé si es la palabra. Siempre hay ese temor, ¿no? De que la tecnología pueda avanzar tan rápido que pueda llegar a superar o a dominar al humano, ¿no? Creo que está evolucionando muy rápido, ¿no? La tecnología, la inteligencia artificial está evolucionando demasiado rápido. Pero creo que hay que tomar las cosas buenas, ¿no? De la mejor manera. Creo que también está ayudando muchísimo a desarrollar nuevas cosas, ¿no? Está contribuyendo en todos los sectores. La tecnología que nosotros usamos y desarrollamos está a la vanguardia de la tecnología a nivel mundial. O sea, no nos limitamos a ver qué es lo que están haciendo en otros países, en Europa o en Alemania, para traerlo, no, sino que estamos desarrollando ciencia y tecnología, ¿no? Acá en Perú, en Latinoamérica, ¿no? Es lo que nos hace diferentes. Entonces somos dueños de nuestra tecnología, tenemos patentes de nuestras innovaciones, ¿no? Y eso nos ayuda a asegurar y a tener protegida nuestro conocimiento para después eso llevarlo realmente a la industria. Creo que un robot que me ayude que sea mi brazo derecho y que me ayude a controlar todas las actividades que a veces no puedo controlar sería genial. Mira, yo aprovecharía estos últimos minutos para que las mujeres y las chicas que nos están viendo es difícil estar en el mundo de tecnología, estar en el mundo de minería, en estas industrias donde se ven pocas mujeres, y me encantaría que cada vez hayan más de nosotras, ¿no? O sea, quiero que también mi mensaje llegue justo a las mujeres para que tengamos más ingenieras, tengamos más diseñadoras metidas en estos campos de tecnología, de robótica, de industrias que necesitan esa visión de mujer, ¿no? Para llevarlas a otro nivel, ¿no? Future Hacker. Life. Path. Future. Hola a todos en el Future Hacker. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio donde nos veremos en el corazón de la innovación y el progreso tecnológico. Soy Eduardo Hija y hoy tenemos una historia que es un verdadero testimonio del poder transformador de la tecnología. En el epicentro de nuestra conversación está la robótica, una herramienta clave en la evolución de industrias fundamentales como la minería y la energía. Y para hablar de este tema nos acompaña una invitada excepcional, Claudia Camini, cofundadora y CFO de Tumi Robotics. Esta startup no es solo una empresa más en el campo tecnológico, es una pionera reconocida por Forbes entre los 100 emprendimientos peruanos más exitosos, destacando por su innovación y contribución significativa al sector. Claudia, con su trayectoria de ingeniería de sistemas y una carrera marcada por el liderazgo y la visión estratégica, ha sido fundamental en el ascenso de Tumi Robotics. Su dedicación y enfoque han permitido que la empresa sobresalga en la creación de soluciones robóticas que no solo mejoran la eficiencia y seguridad en operaciones de alto riesgo, sino que también abre caminos hacia la sostenibilidad y productividad en sectores críticos. En este episodio es una ventana a cómo las mentes innovadoras como Claudia están forjando el futuro, demostrando que tecnología aplicada con sabiduría y visión puede superar los desafíos más complejos. Así que, si te apasiona descubrir cómo las ideas revolucionarias están configurando nuestro mundo, este es tu episodio. Recuerda suscribirte y compartir este episodio. Sigue con nosotros en una aventura tecnológica y prepárate para ser inspirado. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Eduardo, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a ti y a Future Hacker por esta invitación, donde conversaremos de todo un poco. Increíble todo lo que has mencionado, gracias. Sí, gracias a ti, Claudia, por tu tiempo, por tu disponibilidad en hablar con nosotros y compartir tu experiencia. Bueno, empezamos entonces, Claudia. Tu camino desde ingeniería de sistemas hasta cofundadora de Tumi Robotics es muy impresionante, ¿no? ¿Podrías compartir con nosotros qué te motivó a dar este salto del mundo corporativo al emprendimiento tecnológico? Sí, mira, yo desde que empecé mis estudios de ingeniería de sistemas siempre me ha encantado transformar las cosas, ¿no? Buscar cómo hacemos las cosas diferentes, mezclando mucho la tecnología, ¿no? Por eso estudié esta carrera. Y empecé siempre llevando proyectos de transformación en diferentes corporaciones, ¿no? Corporaciones de banca, retail, consultorías, seguros, ¿no? Y pasé por diferentes áreas de negocio y transformación hasta que me encargué de liderar proyectos de innovación, ¿no? Pero proyectos de innovación corporativos, ¿no? Cómo hacer las cosas de otra manera y que sean mucho más
eficientes y escalables, que generen mucho más valor a los clientes, ¿no? Este siempre ha sido mi foco. Y siempre tuve este bichito de, hay un montón de cosas, de oportunidades que hacer para ayudar a las personas a hacer las cosas de forma más sencilla, a las industrias a ser más productivas. Entonces siempre tuve estos temas. Y en el camino conocí a mi esposo, que es un investigador en research de una universidad muy grande acá en el Perú, y donde veía todas las cosas que se desarrollaban en el mundo de la robótica, ¿no? Para industrias, ¿no? Cómo podían automatizar procesos, pero todo quedaba en mucha investigación, ¿no? Mucho I+D, muchos productos poderosos, pero que no llegaban realmente a la industria, ¿no? A generar ese valor. Es ahí donde vemos esta oportunidad y decimos cómo llevar realmente esto a que esté generando valor a las industrias. Y ahí decidimos crear Tumi Robotics, ¿no? Y dar ese salto, que no es sencillo. De hecho, dar el salto de estar en un mundo corporativo, desarrollar proyectos para una corporación donde ya tienes todo estructurado, todo claro, todo un financiamiento y tener claro hacia dónde van, a de ahí dar el salto y empezar tú sola, ¿no? O sea, tú con tu equipo a ver hacia dónde vas, cómo buscas ese financiamiento para hacer realidad las cosas, ¿no? Es un reto importante. Y ya no hay a quién más preguntarle, ¿no? Y empieza ese mundo de colaboración en el emprendimiento, ¿no? Y así nacimos con esta idea de negocio. Empezamos a postular a concursos de innovación y empezamos con un capital semilla inicial, y es lo que empezó nuestra ruta hacia lo que ahora es Tumi Robotics, ¿no? Y que ya estamos realmente generando valor en la industria minera, energía, hidrocarburos, ¿no? Con nuestras soluciones. Muy bien, interesante, ¿no? Y, a ver, el tema robótica, robots, no es necesariamente nuevo, o sea, realmente es algo que ya existe, pero que todavía cada día seguimos con más innovaciones, más evolución y todo. Desde tu punto de vista, una cosa más me impresiona, ¿no? El tema de hacer este tipo de desarrollo en Sudamérica, en Perú, no es exactamente una tradición, ¿no? Era alguna cosa, una industria robótica muy tradicional, es decir, en la región, yo creo. Pero en el mundo de la robótica, ¿qué crees que habéis hecho diferente para destacar entre la multitud? Un poco más de especialización, un poco más de conocer el espacio, la geografía. ¿Qué es exactamente donde se ha destacado? Nosotros lo que tenemos muy fuerte es el tema de I+D. O sea, estamos en constante investigación de las nuevas tecnologías, cuáles son los nuevos usos. O sea, no hay feria de tecnología que nos perdamos, ¿no? O sea, podemos decir que ahorita la tecnología que nosotros usamos y desarrollamos está a la vanguardia de la tecnología a nivel mundial. O sea, no nos limitamos a ver qué es lo que están haciendo en otros países, en Europa o en Alemania, para traerlo, no, sino que estamos desarrollando ciencia y tecnología, ¿no? Acá en Perú, en Latinoamérica, ¿no? Es lo que nos hace diferentes. Entonces, somos dueños de nuestra tecnología, tenemos patentes de nuestras innovaciones, ¿no? Y eso nos ayuda a asegurar y a tener protegida nuestro conocimiento para después eso llevarlo realmente a la industria, ¿no? Entonces, es constante research, ¿no? Mucha ciencia atrás. De hecho, no somos considerados solo una startup, sino una deep tech, ¿no? Porque usamos ciencia atrás, ¿no? Para trabajar todos nuestros procesos y nuestros algoritmos mezclados con robótica. La robótica no va sola, ¿no? La robótica va combinada y vamos complementándola con otras tecnologías de IoT, mucha inteligencia artificial, ¿no? Para poder mejorar y predecir ciertos riesgos, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos. Ayudamos a contribuir a la seguridad y a la sostenibilidad de las industrias. No creo que eso es lo que nos ha diferenciado de otros en Latinoamérica, otros en el mundo, es que estamos siempre a la vanguardia de las tecnologías, evolucionando desde lo pequeño, ¿no? Desde los microchips hasta la robótica. ¿Crees, Claudia, que tienen los recursos necesarios, el apoyo, el soporte necesario de todos los tipos, de cualquier tipo, para seguir adelantándose a las tendencias, adelantándose a la tecnología, creando justamente patentes, creando inteligencia en este mercado? ¿Tienen este tipo de recurso, tienen este apoyo? Mira, el crear hardware, ¿no? Crear hardware en Latinoamérica es de locos, porque realmente necesita mucho capital.
¿no? Porque así como iteras en el software que vas prueba y error, también vas probando y error en el hardware, ¿no? Para llevar un producto, iteras, funciona, no funciona, vas mejorando, pero esto implica muchos hardware, personas especializadas, entonces se necesita bastante capital. Nosotros, ¿cómo hemos logrado esto? Primero hemos conseguido algunos inversión de riesgo, de fondos de inversión de riesgo, pero sobre todo creo que aplicamos a muchos fondos free equity de I+D, ¿no? Entonces, en estos años, ¿no? Todos los desarrollos que hemos tenido han sido gracias a que hemos aplicado a fondos free equity del Estado, ¿no? O de concursos para que fomentan ese tipo de innovación en deep tech, ¿no? En investigación. Pero siempre van a faltar recursos, ¿no? Y también las deep tech o las startups de hardware tienen un tiempo un poco más largo de maduración, ¿no? Donde los productos se demoran un poco más en madurar, pero una vez que maduran, el escalamiento es bien alto, ¿no? Entonces, tampoco siento a veces que en Latinoamérica haya muchos inversionistas que apuesten por eso, porque es más largo, ¿no? El retorno es un poco más lento. Pero estamos en ese camino. Nosotros somos fieles creyentes de que lo que hacemos realmente genera valor y es lo que nos está haciendo diferenciarnos del resto, ¿no? Y es lo que nos está permitiendo ahora internacionalizarnos, ¿no? Que es lo que buscamos. Perfecto. Bueno, ya hablaremos de este tema más global, de cómo ve el tema más del mundo, ¿no? Cómo está eso, pero ¿crees que en Perú o en la región el esfuerzo, el trabajo que hacéis es algo aislado, es algo único? ¿O ves como un trend, una tendencia que se va a ocurrir? ¿Cómo lo ves eso? Mira, te podría decir que hace 6 años cuando nosotros empezamos, éramos muy poquitos, éramos contados con las manos. Siento que ya, que es bueno, ¿no? Que el mundo de la robótica, ¿no? De la tecnología está evolucionando bastante. Creo que cada vez hay más que les está gustando este viento que se viene, todo el tema de robótica, y creo que van a haber más, ¿no? Creo que vamos a ver varios jugadores, que es bueno porque eso nos ayuda a crear un gran ecosistema, ¿no? Y va a ayudar a que se adopten mucho más rápido estas tecnologías, ¿no? En todas las industrias. Pero yo creo que es lo que se viene, o sea, de hecho es la tendencia, todo el tema de robótica, automatización, inteligencia artificial, ¿no? Es lo que ya está acá, ¿no? O sea, ya no es lo que se viene, es una realidad. Es lo que ya están usando las industrias y cada vez se necesitan más, ¿no? Muy interesante, Claudia. Pues, has hablado, ¿no? Del impacto y del valor que se genera desde el trabajo de TUMI con robótica y todo. ¿Cuáles son estos impactos? ¿Qué valor exactamente la industria, la sociedad, el mercado ve que entregan, que hacen el delivery desde TUMI Robotics? Nosotros sobre todo nos enfocamos en el tema de seguridad y sostenibilidad, ¿no? Estas industrias en las que estamos enfocadas inicialmente, minería, energía, hidrocarburos, no son muy bien vistas a veces por la sociedad, ¿no? Por a veces que ha tenido algunos impactos negativos en el medio ambiente, en la seguridad de las personas. Y justo eso es a donde nosotros apuntamos, ¿no? A cómo ayudar a que estas industrias sean mucho más seguras, con las personas que trabajan en la misma industria, ¿no? Con las personas que rodean a las industrias y con el ecosistema, ¿no? Y el medio ambiente en donde se desenvuelven, ¿no? Cómo asegurar que cada vez sean más carbon free, ¿no? Cómo asegurar que usen tecnologías mucho más renovables, más seguras, y por eso es que la automatización y la digitalización en estas industrias es un reto importante, ¿no? Que de hecho la tienen todas estas industrias, porque eso les va a ayudar a crecer mucho más, ¿no? A ser mejor vistas, a contribuir ellas mismas con una mejor calidad de vida hacia afuera, ¿no? Entonces, eso es lo que... Sí, a ver, la industria, ¿no? Como comentaste, la industria esta de minería, por ejemplo, cada 2x3 ahí, cada 3x4 vemos ahí algún suceso, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, con el tema del Nordeste, una mina que colapsó. Vimos algunos accidentes dentro de minerías en Sudamérica. Por supuesto, seguramente hay este tipo de suceso en otros países, pero ¿qué genera? ¿Cuál es la ventaja, ¿no? Que ves que realmente ayuda en este sentido de disminuir o reducir
riesgos y otras cosas. Sí, mira, todas estas industrias tienen mucha infraestructura, ¿no? Que es infraestructura donde túneles, canales, galerías, donde pasa el mineral o donde pasan diferentes cosas. Si alguna de estas falla, ¿no? Puede generar un problema, un terrible suceso medioambiental como lo que pasó en Brasil, ¿no? Que puso en riesgo a muchas personas, que murieron personas, dañó todo un ecosistema, ¿no? Hay accidentes un poco menos de impacto menor, pero igual también hay accidentes continuos en las operaciones, ¿no? Entonces lo que hacemos nosotros es desarrollamos estos robots, estas soluciones que ingresen a estos espacios confinados, ¿no? A estos espacios que no deberían entrar las personas y ver el estado de la infraestructura. ¿Para qué? Para prevenir. O sea, no para hacer una post ya cuando pasó el accidente, sino justo es para prevención. Cómo asegurar de que todos estos canales, todos estos túneles, todas estas galerías realmente estén en buenas condiciones antes de que entren las personas, ¿no? Antes de que Entonces, antes de que genere algún accidente que pueda afectarlo, ¿no? Entonces, es tener la visión y el control de cómo está el estado de toda tu operación, ¿no? Toda tu infraestructura, si está en buenas condiciones, si hay algo que tengas que mejorar, que hay algo que tengas que cubrir, hay algo que ya está a punto de generar algo y que tengas que cambiarlo totalmente, ¿no? Ese es el valor que nosotros generamos, ¿no? Y cómo cuantificamos ese valor es todo el riesgo que podemos reducirles a estas empresas, ¿no? De generar ese impacto en las personas y en el medio ambiente. Ayúdanos ahora a concretizar un poco lo que sería el uso de robots, ¿no? en estos entornos. A ver, cuando hablamos de una forma general, ¿no? Para el mundo normal y corriente, pensamos en robots como una cosa de ciencia ficción, ¿no? Cosas ahí de Star Wars o alguna cosa puede ser. Me imagino yo y yo creo que mucha gente también. ¿Qué sería un robot que trabaja en estas condiciones? ¿Es algo humanoide? ¿Es algo con ruedas? ¿Es algo menos bonito? ¿Cómo es eso? Todavía no son humanoides, ¿no? Lo que nosotros estamos desarrollando son diferentes tipos de robots terrestres, como rovers, ¿no? Son como robots terrestres, como carritos, que pueden navegar de forma autónoma o teleoperada a través de toda la infraestructura minera, ¿no? Las operaciones mineras. También trabajamos con drones, ¿no? Que pueden controlar desde el cielo toda la infraestructura. Y también desarrollamos robots de agua, ¿no? Porque tienes muchas lagunas, ¿no? O de relaves o lagunas naturales que quieres controlar. Entonces tenemos los tres tipos de robots, ¿no? Robots terrestres que sirven para ingresar a todas las zonas terrestres, los drones que te sirven para controlar desde arriba y también nos aseguramos que todo el tema del agua también esté bien controlado, ¿no? Entonces, y estamos en desarrollo también de los perritos, no sé si han visto esos perritos robots, ¿no? Que también, entonces, la idea es esa, ¿no? Es cómo con los robots, con los diferentes tipos de robots que se necesiten, puedes tener asegurada tu operación minera, ¿no? De forma segura. Entonces, sí. Y esto, a ver, esta utilización ¿es algo que la industria lo adoptó o es algo que sigue ahí todavía evolucionando? ¿Es algo que casi, o sea, una realidad de verdad en las industrias que están ahora mismo trabajando? De hecho, ya tenemos varios clientes y ya le están adoptando la tecnología. O sea, cada vez también esta industria se están viendo cómo hacer las cosas más seguras, ¿no? Entonces, hay leyes también que no permiten que las personas estén en ambientes tan agrestes, ¿no? Tan riesgosos. Entonces, en vez de que vaya una persona, la idea es que vaya un robot en estas zonas, ¿no? Ese robot es un robot terrestre o un dron que pueda pasar para que lo hagan. Entonces, sí, cada vez la adopción siento que está evolucionando más rápido. Inició un poco lento hace unos años, pero creo que ahora ya es una realidad que cada vez están adquiriendo más estos robots para inspección. Han visto el beneficio que les trae, ¿no? Que son mucho más seguros, que no consumen tanta energía, que les automatizan procesos y pueden operar 24/7 también y hacerlo seguro. Sí, creo que cada vez es más. Es una buena tendencia que está viniendo, pero recién, ¿no? Siento que recién ha sido la adopción. Al inicio había mucho tema de evangelización, ¿no? Ver para creer, ¿no? A dar muchos pilotos para que vean que realmente genere el beneficio, ¿no? Duro, pero creo que ya al día de hoy están convencidos de que hay soluciones, ¿no?
También hay como que soluciones de brazos robóticos, ¿no? O sea, aparte de robots, tiene brazos robóticos que te automatizan tareas, ¿no? Entonces, cada vez van metiéndose más la robótica en estas industrias, ¿no? Y se ven cada vez más necesarias. Hablaste, ¿no? Del tema de hardware, que es difícil, el desafío de desarrollar equipos, hardware. Pero también hay software, hay mucha inteligencia y vemos que el tema de máquinas autónomas, ¿no? Inteligencia artificial. ¿Qué rol juega este tipo de tecnología, el software más la inteligencia en la evolución ahora mismo en los robots? Es fundamental, ¿no? O sea, como te digo, es unas soluciones que combinan diferentes tecnologías, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, porque el robot al final es el medio con el cual te permite ingresar a estas zonas de difícil acceso, ¿no? Pero lo importante para el cliente, ¿no? Para la industria es la información que recolectas, ¿no? Esa información que la recolectas, pero de ahí tienes que procesarla y entenderla y predecir riesgos. Y ahí es donde juega el rol de la inteligencia artificial, ¿no? En cómo empieza a predecir esto puede fallar, esto tiene tanto tiempo de vida, empieza a analizar todo el diagnóstico de la infraestructura, ¿no? Y cómo entrenas a esa red, a esa inteligencia artificial, es que también contamos con expertos, ¿no? Que traducen y que están como que ayudándole a estos robots de inteligencia artificial para poder entender dónde están estas fallas, ¿no? Pero sí, es mucha combinación de soluciones. Y cuando hablamos de inteligencia, siempre pensamos en algo autónomo. O sea, es posible al día de hoy, para las tareas que hemos comentado acá, que un robot autónomo pueda hacer su trabajo sin la intervención humana. Sí, es posible. De hecho, hay mucha prueba y error que hacer. O sea, siempre hay que... El tema de los robots autónomos es una tarea de mucha iteración y mucha prueba, ¿no? Porque tiene que pasar bajo diferentes condiciones. Bajo entornos más controlados ya tenemos trabajando robots autónomos, ¿no? O sea, cuando el espacio es controlado, ¿no? Pero cuando un robot totalmente autónomo tiene que tener muchas iteraciones y muchos casos de prueba para no fallar. Entonces, eso todavía está en constantes pruebas, ¿no? Para poder soportar esas cosas. Pero que es una realidad los robots autónomos y que es una necesidad, la es, ¿no? Poco a poco estamos introduciendo estos robots autónomos a nivel mundial, pero en ambientes un poco más controlados, ¿no? En espacios más controlados. Y poco a poco va a irse ya democratizando para todos sitios. Estamos lejos de eso porque me pregunto, me basando ahí un poco en los coches autónomos, ¿no? Estamos lejos, me parece, de eso, porque justamente estamos hablando de comportamientos, de cosas que la máquina todavía no puede predecir, y esto conlleva a riesgos incluso a los humanos, ¿no? Como comentaste, como estamos hablando de entornos controlados, quizás ahí el riesgo se disminuye o se controla un poco más. ¿Es por ahí o el tema más de riesgo con relación al ser humano? Porque siempre hay una cosa de, bueno, la relación humano-robot, siempre hay aquí un poco de, no sé, un poco de miedo, quizás, no sé si es esa palabra. Siempre hay ese temor, ¿no? De que la tecnología pueda avanzar tan rápido que pueda llegar a superar o a dominar al humano, ¿no? Creo que está evolucionando muy rápido, ¿no? La tecnología, la inteligencia artificial está evolucionando demasiado rápido, pero creo que hay que tomar las cosas buenas, ¿no? De la mejor manera. Creo que también está ayudando muchísimo a desarrollar nuevas cosas, ¿no? Está contribuyendo en todos los sectores, no solo en los industriales, ¿no? También en los médicos, o sea, también toda esta nueva rama hay que ver el lado positivo de las cosas y cómo está contribuyendo a muchas cosas, ¿no? En la educación, ¿no? Cómo ayuda a las personas a trabajar más rápido, ¿no? A hacer las cosas de forma más sencilla. Siempre hay que tomarlo con cuidado, ¿no? Siempre tampoco hay que ser cauteloso, ¿no? En algunas cosas, pero hay que aprovechar al máximo lo que nos está ofreciendo las nuevas tecnologías, creo, ¿no? Y eso es. Voy a coger este hilo que hablaste un poco de la sociedad, de las personas, para la próxima pregunta, que es
ves desde tu perspectiva, ¿no? De tu experiencia, ¿cuáles son los principales? Hay desafíos éticos que la sociedad debe abordar para integrar de manera responsable la robótica en nuestro día a día. ¿Cuáles serían si existen estos Creo que los problemas éticos son los mismos problemas que los humanos, ¿no? El nunca exceder más el respeto hacia la otra persona, ¿no? Hacia el ser humano, hacia la otra persona. O sea, como que respetos siempre van a guardar respetos, ¿no? Entonces tienes que saber controlar hasta dónde tienes un límite, ¿no? Y estás afectando a otra persona, ¿no? O a alguien. Entonces creo que ese es el principio básico de cualquier sociedad y de cualquier cosa nueva, tecnológica que se venga, ¿no? Es hasta qué punto tienes la libertad, ¿no? Y hasta qué punto, si ya afectas a un tercero, o una persona o a alguien, ese es el límite, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? Voy ampliando un poco la charla, el tema de siempre desde el punto de vista de robot evolución, y hablando más de políticas, educación, preparación. Estamos, por ejemplo, hoy, convivimos ya con una persona normal y corriente por la calle, por ejemplo, convivimos ya con robots. No creo que convivamos todavía con robots. Creo que todavía no estamos conviviendo con robots. Creo que estamos aprovechando mucho de los robots, ¿no? O sea, tenemos robots dentro de la casa, ¿no? Que hacen tareas, quehaceres. Tenemos robots dentro de la oficina. Creo que estamos ahorita apoyándonos de todos estos robots, estas cosas nuevas que vienen. Robots en bares, robots que te pueden preparar un trago, que te pueden preparar un café. Hay diferentes tipos, pero todavía no siento de que estén los robots como que conviviendo con nosotros. Lo veo todavía un poco lejano, ¿no? Ahorita estamos viendo cómo los robots contribuyen a ayudarnos a hacer ciertas cosas, ¿no? Todavía no a cómo conviven con nosotros y cómo pueden mejorar. Creo que eso sí lo veo un poquito más a futuro. Pero va a llegar seguro el momento. La tecnología está avanzando demasiado rápido, ¿no? O sea, ha evolucionado de una manera súper dinámica y creo que hay que estar preparados y, como dices, ¿no? Siempre con un tema de ética, ¿no? De responsabilidad, ¿no? A las mismas personas como nosotros que estamos desarrollando cosas nuevas, ¿no? Cómo poner también ciertos límites, ¿no? Ciertas barreras para que no sobrepase de repente estos valores, ¿no? que tratamos de conservar en la sociedad. Voy a aprovechar tu experiencia, tu visión y tu conexión con la visión más global, ¿no? Has comentado que siempre has estado al tanto de las innovaciones, de los eventos y todo. ¿Qué te ha impresionado más en los últimos tiempos en este campo? Definitivamente la inteligencia artificial es algo que ha evolucionado demasiado rápido, ¿no? La última feria que estuve fue el WAP Summit de Lisboa, en Portugal, y claro, casi todo el capítulo fue inteligencia artificial, ¿no? Ya tenías ahí a robots, ¿no? También que ya podían interactuar como personas, ¿no? Todavía en estado beta, se podría decir. Pero sí, o sea, toda la tecnología que ha avanzado en inteligencia artificial creo que es lo que ha disrumpido, cambiado los últimos años, ¿no? Las tecnologías, y ahora no hay nada que no salga sin inteligencia artificial, porque es algo que favorece y contribuye mucho, ¿no? A cómo mejorar las cosas. Creo que eso es lo que nos ha aportado un montón. La robótica sigue creciendo, ¿no? Y se van a seguir necesitando muchas personas, ¿no? que se dediquen a este campo, porque van combinando robótica e inteligencia artificial y puede ir sumando mucho más rápido, ¿no? Las cosas. Y, a ver, si considerando, ¿no? Si pudieras tú diseñar un robot personalizado solo para ti ahora mismo con lo que necesitas, ¿cómo sería? ¿Qué tarea más específica te gustaría que pudiera resolver en tu vida, en nuestra vida, que es realmente útil, que todavía no llegamos a todavía? Bueno, yo tengo un rol que tengo varios, o sea, desde que estoy dirigiendo la startup hasta que soy mamá de 2 chicos, creo que un robot que me ayude que sea mi brazo derecho y que me ayude a controlar todas las actividades que a veces no puedo controlar, sería genial. No, con la seguridad y todo lo que quiera, todo lo que suelo yo hacer, que sea como que mi yo, que si en un momento
Es más, a veces tú dices, ¿cómo partirte en dos? Esa palabra, ¿no? ¿Cómo partirte en dos? Porque quiero estar en mi reunión presencial y también quiero estar viendo a mi hijo jugar fútbol, ¿no? Entonces dices, ¿cómo partirte en dos? Llega el momento de cómo desdoblarte o cómo viajar en un segundo. Creo que algo que todavía no se descubre y que me encantaría es cómo llegar ahorita hacia donde estás tú, a Brasil, por ejemplo, en muy poco tiempo, ¿no? Y no tener que tomar un avión así de 5 horas. Eso creo que ayudaría muchísimo, ¿no? Y es algo que lo ves dices, ¿en algún momento podrá existir esto? Me encantaría que exista, ¿no? Si se acortan los tiempos, si se acortan los espacios, ¿no? Y la conexión de personas, porque ahorita estamos conectados, claro, virtualmente y está genial, pero siempre esa conexión en persona es diferente, ¿no? Entonces, ¿qué podría venir de la tecnología que nos haga llegar rapidísimo a otro sitio, ¿no? Y no tener que esperar 5 horas o para mí 10 horas para ir a Europa o ir a Australia todo un día de viaje, ¿no? También me encantaría estar en Australia, porque Australia es un país minero con mucha tecnología, ¿no? Pero claro, voy una vez al año, más ya es otro viaje gigante, ¿no? Entonces creo que eso sería increíble. Sí, perfecto. Yo coincido contigo. Voy a apuntar aquí en mi cuaderno porque me parece una buena idea esa de ayudar en las tareas, ¿no? De los días, del día a día, que son, al final parece simple, pero se aumenta la productividad de todo, ¿no? Se puede hacer mucho más cosas. Y hablando, ¿no? De este tema, siguiendo ampliando, ¿cómo ve la tendencia más global en general? O sea, hay países que están más avanzados seguramente, otros menos. ¿Hay algún país puntero al día de hoy que deberíamos siempre mirar cuando hablamos del tema de robots, inteligencia artificial, el conjunto de esto? Bueno, yo creo que China en los últimos años se ha destacado notablemente, ¿no? O sea, toda la industria china de robótica, antes era Japón, ahora es China, ves y dices, qué increíble, tienen de todo, ¿no? O sea, realmente tienen de todo a diferentes precios, de diferentes calidades. O sea, hay tanto que tienes que saber escoger bien, ¿no? Porque también hay diferentes calidades y diferentes precios. Creo que China es alguien a quien deberíamos apuntar. Está trabajando mucho también en inteligencia artificial. Estados Unidos siempre será un referente también. Sí, y de países europeos, creo que Alemania, ¿no? Hace mucho y más de invierte mucho también en todos los temas de tecnología e innovación. Siempre ver estos países. Esto de utilizar, ¿no? El avance muy rápido de adopción, de tecnología, de disponibilidad de oferta, ¿no? De soluciones de robots. Esto puede estar generando algún tipo de impacto social en términos de trabajo, en términos de personas, de tema de profesión. O sea, la idea es, yo creo que los robots hagan las tareas que las personas no deberían hacer, ¿no? O sea, si uno, por ejemplo, va a una mina es bien, por lo menos acá las minas en Perú están a muchos kilómetros de altura, más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Realmente es difícil respirar, es muy frío, las condiciones debajo de una mina subterránea es muy caliente, al revés. Entonces son condiciones realmente bien difíciles para las personas, ¿no? O sea, entonces, y hacer esa operación de trabajo duro en mina, siento que a veces las personas no deberían estar haciendo eso, deberían estar haciendo otro tipo de trabajos, ¿no? Esos trabajos duros, déjaselos a un robot, ¿no? Otros trabajos, ¿no? El cómo controlar al robot de repente, o el cómo hacer que sea más productiva la mina, el pensar, el hacer diferentes planificaciones, sí. Pero los trabajos duros creo que sí deberíamos no deberían estar no deberían estar las personas, sino los robots. Creo que en esas tareas sí deberíamos, sí los robots están ayudando a eso, pero no es que vayan a quitar el trabajo de todas las personas, no es así. O sea, yo no lo veo así. Veo que ayudan a facilitar y a que las personas se dediquen a otro tipo de tareas menos peligrosas. Perfecto. Pero cuando dices ahí 4.000 metros por debajo de la tierra, 4.000 metros sobre el nivel del mar. O sea, a la montaña. A la montaña, claro. Pero también por debajo de la tierra, ¿no? O sea, también hay claro, cuando es minería subterránea, claro, están a un sitio muy elevado, pero después tienen que cavar profundo. Entonces impresionante, sí, impresionante. No tenía esta idea. Yo pensaba siempre que la minería era más por debajo de la tierra, ¿no? No, los lugares están en lugares donde están bien altos. De hecho,
Ese es un diferencial de nuestra tecnología, ¿no? En Latinoamérica, en Perú, por lo menos, como tenemos estas condiciones, que nuestros robots pueden operar sobre 4.000 metros sobre el nivel del mar. No todas las soluciones globales pueden hacer eso, ¿no? Hay drones muy reconocidos que están preparados, pero para las condiciones normales, trabajar a nivel del mar, ¿no? Si ya lo llevas sobre el nivel del mar, ya no vuelan ni 2 minutos, ¿no? Por todo. Entonces, son diferentes condiciones que también nos ayudan a diferenciarnos ahí, ¿no? Que están preparados. Claro, muy interesante esta adaptación, ¿no? al ambiente, al entorno, porque, claro, estamos hablando que en el frío, extremo frío, las baterías, la conectividad, incluso la sustentación ahí de aerodinámica, ¿no? Es todo más difícil, o sea, esto seguramente conlleva problemas no solamente en el cuerpo humano, sino que también en la actividad robótica, entonces... Correcto. Interesante, sí, interesante. Y esto no es de realidad fuera de Perú, es algo que en los otros países es algo más plano, no sé cómo. Creo que en Latinoamérica sí, pero en Europa no, ¿no? En otros países no. Entonces sí es un diferencial importante, ¿no? Sí, sufren mucho las baterías, ¿no? Te duran muchísimo menos, entonces sí hay un diferencial importante que hay que preparar el robot de forma especial para hacer esas tareas. Muy interesante, muy interesante. Bueno, aquí el tema es fascinante, ¿no? O sea, podríamos hablar muchísimo más. Te voy a hacer una pregunta, bueno, será mi última pregunta, un poco más relajada, no te preocupes en contestar de una forma muy seria, pero más o menos de imaginación, ¿no? Si tuvieras tú, bueno, me imagino que te gusta ciencia ficción, alguna cosa de robots, ¿no? O sea, estamos hablando de alguien que trabaja con eso. Pero si tuvieras la oportunidad de pasar un día entero con un robot famoso de la ciencia ficción, ¿no? O sea, ¿qué robot sería este? Me encanta Iron Man. Siempre me ha gustado, pero el personaje Iron Man, ¿no? Claro, porque es humano, pero, o sea, no es un robot, pero mezcla mucha tecnología y es como, es un hombre que quiere ser robot, o sea, se pone un montón de cosas, trabaja mucho con tecnología, si me dice mi superhéroe es él, ¿no? O sea, el que mezcla mucha tecnología para hacer que las cosas funcionen, ¿no? Y se pone su cuerpo robótico, me parece chévere esa parte. Muy bien, muy bien. Bueno, Claudia, como te comentabas, ¿no? La charla buenísima y seguramente hay mucho más preguntas que podría hacer acá y descubriendo cosas, ¿no? Como este tema de altitud, el tema de desafíos específicos que normalmente cuando hablamos de robot pensamos en una cosa sola, que es todo igual para todos sitios, pero no, o sea, hay cosas ahí que realmente la geografía, las condiciones cambian completamente y necesitamos este tipo de conocimiento, ¿no? Sabiduría, conocimiento para desarrollar sistemas, soluciones específicas. Para mí es muy interesante este approach, esta visión, ¿no? Aproximación que habéis hecho. Pero bueno, tenemos que llegar al fin de nuestra charla y quería dejarte una última palabra para que puedas, bueno, un mensaje, algo que quieras decir. Mira, yo aprovecharía estos últimos minutos para que las mujeres y las chicas que nos están viendo es difícil estar en el mundo de tecnología, estar en el mundo de minería, en estas industrias donde se ven pocas mujeres, y me encantaría que cada vez hayan más de nosotras, ¿no? O sea, quiero que también mi mensaje llegue justo a las mujeres para que tengamos más ingenieras, tengamos más diseñadoras metidas en estos campos de tecnología, de robótica, de industrias que necesitan esa visión de mujer, ¿no? Para llevarlas a otro nivel, ¿no? Y no en las industrias mineras de energía hay mucho porcentaje de hombres, ¿no? La mayoría son hombres, no hay muy pocas mujeres. En el mundo de tecnología creo que vamos evolucionando un poco más rápido, creo que hay un poco más, va creciendo el número de mujeres, ¿no? Pero sí es necesario que cada vez más de nosotras nos dediquemos a este tipo de tecnología, de emprendimientos y que contribuyan a estas industrias que por lo general no solemos meternos, ¿no? Pero que es importante tener esa visión. Genial, esto es algo que podría ser una charla solamente esta parte, o sea, las mujeres en la tecnología, incluso, bueno, y especial tu trabajo en robotics y también en minería, o sea, las industrias, un poco de todo muy masculina, ¿no?
Y incluso no quería dejar de destacar que, bueno, ha sido indicada, ¿no?, por Women in Tech, ha ganado, ¿no?, en el año 2021, si no me equivoco, Sí. no sé, el Women in Tech en Latinoamérica, y también ha estado en el final, ¿no?, en el Mundial ahí. Y esta es, yo creo, no sé cómo ha sido esta experiencia. Perdona que yo te comentaba que era la última, pero esto me ha dejado No, curioso. no te ¿Cómo ha sido la preocupes. experiencia? Sí, nada, buenísimo. A mí también me sorprendió este reconocimiento. O sea, creo que ha sido muy gratificante recibirlo después de todos los años de trabajo, siempre dedicada a la tecnología. Compartir con mujeres, ¿no?, que también están en este rubro, que tienen los mismos desafíos y que tienen los mismos sueños, también ha sido súper provechoso, ¿no? Y creo que compartimos y nos sentimos como que tenemos que esto seguir siendo el camino y la voz de ayudar a más mujeres a seguir por el mismo camino, ¿no? Creo que eso es importante. Muy bien, muy bien. Bueno, Claudia, genial la charla, me gustó muchísimo, he aprendido un montón. Espero que la gente que nos está mirando, oyendo, que sea, pero también pueda aprovechar como yo estoy aprovechando acá ahora. Entonces, bueno, muchas gracias por tu tiempo nuevamente y espero verte nuevamente en Future Hacker en temas de robotics, otros temas, pero seguimos en contacto. Muchas gracias, Claudia. Genial. Gracias, Eduardo, y gracias a Future Hacker. Un abrazo. Future Hacker. Life. Path. Future.